Hola, bienvenidos a este curso de electrónica de potencia 1. En esta sesión vamos a abordar de forma breve el tema del convertidor corriente directa en corriente directa conmutado básico, a veces llamado también troceador, recortador o chopper de corriente directa con carga resistiva, y veremos una simulación rápida en el simulador ISIS Proteus. La configuración del circuito que vamos a abordar en esta sesión es este circuito. Este circuito corresponde a un convertidor de corriente directa en corriente directa, porque lo que queremos es transferir energía desde una fuente de corriente directa, que puede ser una batería, hacia una carga que puede ser, en este caso es una resistencia, y que va a ser de tipo corriente directa, es decir, la corriente que le va a llegar a esta carga va a tener un solo signo, va a ser positiva, va a tener solamente una trayectoria, no va a estar alternando entre valores positivos y negativos como en el caso de la corriente alterna, pero nosotros vamos a estar controlando la potencia que se le suministra a esta carga a través de un dispositivo electrónico, que puede ser un transistor de juntura bipolar, un MOSFET, un IGBT, que va a estar siendo controlado a través de su terminal de base o su terminal de compuerta, depende del dispositivo utilizado. Aquí en este convertidor la idea es recortar parte de la señal de voltaje que está emitiendo esta fuente, para que este dispositivo de carga solamente vea ciertos valores de voltaje, es decir, el voltaje de la fuente de alimentación, solamente en ciertos instantes de tiempo. De alguna forma vamos a estar recortando la señal de voltaje que emite la fuente de voltaje. Es por eso que se denomina troceador o recortador. Si recuerdan de algún curso de dispositivos electrónicos, estos transistores se pueden utilizar como si fueran interruptores, es decir, se pueden utilizar para abrir totalmente un circuito o para cerrar un circuito. Es por eso que estos dispositivos electrónicos los podemos representar muchas veces de esta forma, a través de un interruptor ideal que va a estar abriendo y cerrando un circuito. En otras palabras, el interruptor va a estar conmutando entre abierto o cerrado. Este tipo de convertidores y otros que veremos más adelante son los utilizados precisamente en las llamadas fuentes conmutadas. Entonces, en este circuito, si nosotros tenemos que en algún instante de tiempo cerramos el interruptor S, pues el voltaje que tendríamos en las terminales de la carga resistiva sería el mismo voltaje de la fuente de alimentación. Si abrimos el interruptor, el voltaje que tendríamos en las terminales de la carga sería cero. Entonces, ese comportamiento lo podemos graficar aquí: voltaje de salida V sub O en las terminales de la carga contra el tiempo. Entonces, cuando el interruptor está cerrado, nosotros tendríamos en las terminales de la carga un valor de voltaje V sub F. Cuando el interruptor está abierto, nosotros tendríamos en las terminales de la carga un valor de voltaje de cero. Como nosotros podemos controlar la apertura y cierre de este interruptor o de este dispositivo electrónico, nosotros podemos establecer cuánto tiempo queremos que esté el interruptor cerrado y cuánto tiempo queremos que esté el interruptor abierto. Podemos generar una señal periódica de este estilo, y nosotros podemos definir que el intervalo del tiempo en el que el interruptor esté cerrado sea un valor d por t, en donde t va a ser el periodo de esta señal. Por lo tanto, el intervalo en el que el interruptor va a estar abierto va a ser
1 menos D por T. Aquí se define un parámetro importante para este tipo de dispositivos convertidores, que es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo D va a estar definido como el tiempo de conducción entre el tiempo de conducción más el tiempo de corte. Con tiempo de conducción me refiero al tiempo que permanece el interruptor cerrado, permitiendo el flujo de corriente eléctrica, y con tiempo de corte me refiero al tiempo en el que el interruptor está abierto. Obviamente el tiempo de conducción más el tiempo de corte da el periodo de la forma de onda de voltaje que tenemos aquí, que es otra forma de expresar el ciclo de trabajo. O también lo podemos expresar como el tiempo de conducción por la frecuencia que tenga esta señal. Para analizar la potencia, el voltaje y la corriente en este tipo de dispositivos con señales periódicas, podemos hacer uso de las herramientas que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si nos interesa obtener el valor promedio del voltaje en las terminales de la carga, podemos aplicar la definición de valor medio. Como nosotros sabemos que el intervalo en el que el voltaje en las terminales de la carga, el intervalo en el que el voltaje de las terminales de la carga es diferente de cero, solamente está entre 0 y dt, pues nosotros podemos hacer la integral solamente en ese intervalo para obtener el valor promedio. Al resolver esta integral, nosotros vamos a obtener que el valor medio, B sub O, en las terminales de la carga va a ser el valor del voltaje de la fuente de alimentación por el ciclo de trabajo D. Aquí el voltaje B sub F, no hay que olvidar, es un voltaje de tipo constante porque estamos considerando una fuente de alimentación en corriente directa ideal, por ejemplo, una batería. Si nosotros queremos el valor promedio de la corriente a través de la carga, lo podemos obtener a partir de la ley de Ohm si nosotros conocemos el valor promedio del voltaje en las terminales de la carga. También si queremos conocer otra vez el valor eficaz, como en muchas otras ocasiones lo hemos calculado, podemos aplicar la definición de valor efectivo o valor RMS, valor medio cuadrático, otra vez sobre el intervalo de 0 a dt, en el que la señal del voltaje en las terminales de la carga es diferente de 0. Entonces nosotros estaríamos obteniendo un valor eficaz que es el valor de la fuente de alimentación multiplicado por raíz del ciclo de trabajo. Si nosotros queremos el valor eficaz de la corriente a través de la carga, podemos aplicar la ley de Ohm, ya que conocemos el valor eficaz del voltaje en las terminales de la carga. Y si nosotros queremos obtener la potencia que disipa la carga, pues como tantas otras veces lo hemos hecho anteriormente, lo podemos calcular como el valor eficaz del voltaje en las terminales de la carga al cuadrado entre la resistencia, o el valor eficaz de la corriente a través de la carga elevado al cuadrado por la resistencia RL. Otra forma de calcular la potencia que disipa la carga en este caso es considerar la ley de conservación de la energía y considerar los dispositivos electrónicos que nos sirven como conmutadores como dispositivos ideales, es decir, que no tienen pérdidas, que no sufren calentamiento. En realidad esos dispositivos no existen, todos los dispositivos van a sufrir algún tipo de pérdida de energía, de disipación de energía, pero para efectos de análisis podemos considerar que este tipo de dispositivos son ideales. Entonces, si estos dispositivos son ideales, la energía que consume este dispositivo, esta carga, tiene que ser igual a la energía que envía esta fuente de alimentación. En otras palabras, la potencia disipada en esta carga es igual a la potencia que envía esta fuente de alimentación. Y recordando que podemos calcular la potencia de una fuente de alimentación, la potencia suministrada
por una fuente de alimentación de corriente directa o consumida, absorbida por una fuente de corriente directa, en el caso cuando estamos cargando baterías, lo podemos determinar a través de la multiplicación del valor del voltaje de la fuente multiplicado por el valor medio de la corriente que circula a través de la fuente de alimentación, en donde el valor medio lo podríamos obtener a través de esta expresión que tenemos arriba. En realidad este circuito es bastante sencillo, es el primero de los circuitos que vamos a analizar, de los circuitos conmutados. Ahora veamos un ejemplo bastante breve, bastante sencillo. Tenemos este circuito, asumiendo que este es un dispositivo electrónico que nosotros podemos controlar. El ejemplo dice: el circuito mostrado en la figura se controla a través de un interruptor electrónico. Para abrir y cerrar el interruptor electrónico con una frecuencia de 500 Hz y un ciclo de trabajo del 50%. Si el voltaje de la fuente de alimentación son 10 volts y la carga es de 10 ohms, determina el valor eficaz del voltaje en las terminales de la carga y la potencia disipada por la carga. Entonces aquí no hay más que aplicar las expresiones que vimos en la diapositiva anterior. Aquí hay un comentario: si el ciclo de trabajo está dado en porcentaje, el ciclo de trabajo D está dado en porcentaje, lo necesitamos usar dividido entre el 100%. Es decir, si tenemos un ciclo de trabajo del 50%, vamos a hacer D igual a 0.5. Entonces, el valor eficaz del voltaje en la carga para este circuito va a ser el voltaje de la fuente de alimentación multiplicado por raíz de D, que es el ciclo de trabajo, y esto va a ser 10 por raíz de 0.5. Recuerden, el ciclo de trabajo es del 50%, que dividido entre el 100% nos da 0.5. Entonces el valor eficaz del voltaje en las terminales de esta carga va a ser de 7.07 voltios. Por lo tanto, la potencia que disipa la carga sería este valor de 5 watts. Aquí estamos en el simulador Proteus. Yo armé el circuito que estamos analizando en las diapositivas, el circuito del convertidor de directa a directa, el circuito básico. Entonces aquí yo tengo el dispositivo electrónico que voy a usar como dispositivo conmutador, que es un MOSFET. Yo puse el MOSFET IRF 530. En esta parte de aquí yo agregué una resistencia de valor 10 ohms que va a representar mi carga. Yo conecté una fuente de voltaje de corriente directa de 10 voltios. Recuerden, aquí están las fuentes de voltaje, la fuente de corriente directa, que va a ser la fuente de alimentación que va a suministrar la energía eléctrica a la carga. Y yo voy a estar conmutando este dispositivo electrónico, este MOSFET, para permitir solamente el flujo de corriente eléctrica en ciertos intervalos. ¿Cómo voy a controlar este dispositivo electrónico? Pues a partir del voltaje aplicado en su compuerta. Este dispositivo electrónico se activa cuando en su compuerta se supera un voltaje de umbral definido en las hojas de especificaciones de este dispositivo electrónico, que en este dispositivo electrónico me parece que el voltaje de umbral anda por 4 voltios.
Entonces, cuando se supera el voltaje de umbral aplicado al dispositivo, nosotros tenemos que el dispositivo entre en conducción y permite el flujo de corriente eléctrica desde su terminal de drain hacia su terminal de source. Cuando nosotros aplicamos un voltaje de 0 en la compuerta de este dispositivo se comporta como interruptor abierto y se interrumpe el flujo de corriente eléctrica entre sus terminales, desde el drain hacia el source, o lo que es el drenaje o sumidero, hacia la terminal llamada fuente o source. Y esta parte de acá va a ser mi circuito de disparo. En realidad, aquí estoy utilizando lo que es un circuito Arduino, un microcontrolador, una T-Mega, dentro de lo que sería una tarjeta Arduino, que seguramente conocen. En realidad, generar los pulsos con un microcontrolador pues es demasiado, eh, digamos, se puede hacer de forma más fácil. Aquí la idea de lo que intento explicar al incluir una tarjeta Arduino para generar los pulsos con los que voy a activar o desactivar este interruptor electrónico es aprovechar justamente para explicar este dispositivo electrónico que aparece aquí en medio, que es un optoacoplador. Actualmente es muy común utilizar dispositivos electrónicos digitales como microcontroladores, microprocesadores, circuitos digitales, circuitos lógicos combinacionales, salidas de computadoras o microcomputadoras para controlar procesos, para generar los pulsos que van a activar dispositivos de este estilo. Como este tipo de dispositivos generalmente se utiliza para controlar ciertas cantidades de energía eléctrica, ciertos niveles de corriente que podrían dañar equipos que son costosos, a veces computadoras, a veces microcontroladores o microprocesadores. Se busca aislar lo que es la parte de la potencia, la parte del circuito que maneja la potencia, este extremo, de la parte del circuito que realiza el control del dispositivo, que en este caso sería este dispositivo Arduino o un microcontrolador. Y ese aislamiento se realiza a través de dispositivos ópticos. En este caso aquí hay un optoacoplador con número 4N25. El funcionamiento de este optoacoplador es recibir los pulsos que genera el dispositivo de control. El dispositivo en este caso de control va a generar a través de su terminal número 10 una señal cuadrada de 0 a 5 voltios con un ciclo de trabajo de 50%, es decir, la mitad del tiempo va a estar en alto y la otra mitad del tiempo va a estar en bajo, y ese voltaje va a generar una corriente suficiente a través de esta resistencia como para activar un diodo LED que está dentro de este circuito integrado, el 4N25. Este diodo LED va a generar pulsos de luz que le van a llegar a la base de un fototransistor, de tal forma que cuando este LED se enciende, porque recibió un pulso del dispositivo digital, cuando se envían pulsos de luz a la base de este transistor se va a activar y va a permitir el flujo de corriente desde lo que es su terminal colector hacia su terminal de emisor. Cuando no hay pulsos de luz de este LED, pues este transistor va a estar apagado y el colector va a permanecer aislado de lo que es el emisor. Entonces, de esta forma nosotros podemos transferir los pulsos
de voltaje que se generan en el dispositivo de control a través de este dispositivo optoacoplador sin que haya un contacto físico directo entre el extremo que maneja la potencia eléctrica y el extremo de control. El aislamiento es óptico por medio de pulsos de luz. Con eso nosotros estamos protegiendo una parte que podría ser quizás bastante cara comparada con la parte eléctrica que maneja la potencia. Entonces siempre es buena idea utilizar los dispositivos aisladores ópticos para aislar la parte del control de lo que es la parte de potencia. Bien, cuando se presenta un valor alto en esta salida, un pulso alto, nosotros tenemos un pulso de luz que activa el transistor. Entonces esta terminal del transistor, que es el colector, es como si estuviera conectada al emisor. Se cierra este interruptor electrónico y nosotros tenemos que en este punto existe un voltaje de 10 voltios, que es el valor de esta fuente de alimentación. Ahí está. Cuando hay un voltaje de 10 voltios en este punto, tenemos un voltaje con puerta respecto al voltaje de referencia, que es tierra, un voltaje VGS, porque este sería la compuerta, la terminal G, y este sería la fuente, la terminal S del dispositivo. Entonces tenemos un voltaje VGS de 10 voltios. Eso va a activar este dispositivo y va a hacer que funcione como un interruptor cerrado, como si este punto estuviera conectado con este punto de acá. Y eso va a permitir el flujo de corriente a través de la carga. Cuando nosotros tenemos un pulso bajo del dispositivo de control, el diodo LED en este optocuplador no envía ningún pulso de luz, el transistor permanece apagado y es como si tuviéramos un circuito abierto desde este punto a este punto, por lo cual nosotros tendríamos un voltaje de 0 voltios en este punto, porque no habría diferencia de potencial respecto a este punto. Entonces, al tener 0 voltios en este punto, este dispositivo permanece apagado y es como si tuviéramos un circuito abierto desde este punto a este punto. Y eso quiere decir que no va a haber flujo de corriente a través de esta resistencia. En este dispositivo que simula una tarjeta Arduino alimentada con 5 voltios aquí de corriente directa conectada a tierra, yo cargué un programa bastante simple para generar una señal PWM de 500 Hz de frecuencia en la terminal 10. El programa lo muestro a continuación, es bastante simple. Aquí estoy en la interfaz de Arduino. Esto es todo el programa, la definición de la variable pin 10 que estoy asociando precisamente al pin número 10 de la tarjeta Arduino en la sección de definición de variables, después en la configuración de el modo de operación de los pines no estoy marcando nada porque al elegir una señal analógica con salida PWM automáticamente quedan definidas las señales como salidas, los pines como salidas. Entonces en el lazo principal yo estoy asignando con la instrucción analog write que por el pin número 10 salga una señal PWM que tenga valor 128. Las señales PWM que podemos generar a través de estos pines pueden tomar valor entre 0 y 255.
donde 0 es el 0% y 255 el 100%. Por lo tanto, aproximadamente la mitad, 128, nos daría, aquí hay que poner números enteros, no podemos poner 127.5, por eso pongo 128. Este número nos daría aproximadamente un ciclo de trabajo del 50%. Entonces aquí, compilar esto, simplemente generamos el código que vamos a cargar en el dispositivo Arduino. Que estaría en esta dirección. Entonces copiamos. Y en Isis Proteus hay que pegar esta dirección. Aquí. Este dispositivo Arduino no aparece por default entre las librerías que tiene Proteus. Es necesario descargar algunas librerías. Hay bastantes videotutoriales en internet para descargar librerías de Arduino para Proteus, para que aparezcan dispositivos. En este caso aquí aparece Simulino 1. Y entonces, ya que tenemos todo armado, podemos echar a andar la simulación de este circuito. Aquí yo conecté un osciloscopio en la salida del dispositivo Arduino. Y aquí vemos la señal cuadrada. Vamos a ver las señales, por ejemplo, en las terminales de la carga. Vamos a conectar C y D. Vamos a conectar un voltmetro de corriente alterna entre las terminales de la carga para ver el valor efectivo del voltaje. El dispositivo voltímetro de corriente alterna, que podemos obtener aquí de los dispositivos de medición, nos entrega en realidad el valor RMS de una señal que está cambiando en el tiempo. En este caso, como vamos a obtener una señal cuadrada, que es de tipo periódica, pues este dispositivo nos va a entregar el valor RMS del voltaje entre las terminales que estamos midiendo. Aquí vamos a echar a andar otra vez la simulación. Se abre el osciloscopio. Yo conecté entre C y D las terminales de la resistencia para formar la diferencia de potencial entre las terminales de esta carga. Entonces el canal C lo voy a poner en DC, el canal D lo voy a poner en D, voy a desactivar canal B y voy a desactivar canal A. El canal D lo voy a invertir, lo voy a hacer negativo, mientras que el canal C lo voy a hacer C más D. Con esto estoy haciendo la diferencia entre la señal del canal C menos la señal del canal D, que sería la diferencia de potencial entre este punto menos el potencial en este punto. Voy a cambiar la escala a 2 voltios por división. Voy a centrar para que inicie de 0 esta señal, y aquí vemos la forma de onda del voltaje en las terminales de la carga. Podemos cambiar la escala de tiempo también para ver un poco mejor la forma de onda que aparece entre las terminales de esta carga resistiva. Aquí también vemos en las terminales, en el voltímetro de corriente alterna, cuál es el valor RMS que nosotros calculamos en las diapositivas. Entonces, con esto vemos una simulación bastante sencilla de lo que es el convertidor directa a directa básico.
configuraciones como estas nos van a permitir operar el dispositivo electrónico como un dispositivo interruptor. En este caso yo usé un dispositivo electrónico MOSFET. También pudimos haber usado un IGBT o un TBJ, nada más que en el caso del TBJ hay que tener cuidado porque se activa con corriente en la base y hay que llevarlo a su región de corte y saturación. En general, los dispositivos MOSFET o IGBT son más adecuados cuando se desea activar este tipo de dispositivos por medio de dispositivos digitales, porque estos funcionan con voltaje a diferencia de los TBJs que funcionan con corriente, y hay que aplicar corriente suficiente para llevarlos a su región de corte y saturación. Creo que nada más me falta explicar por qué está esta resistencia de 10 kilo ohms. Cuando nosotros tenemos que este transistor se activa, este punto se conecta con este punto. Si este punto se conecta con este punto y no hay una resistencia lo suficientemente grande, aquí nosotros vamos a tener que la fuente de esta que está conectada en el colector, en este caso esta fuente de 10 voltios, se estaría conectando directamente a tierra y eso causaría un corto. Entonces, para eso está esta resistencia de 10 kilo ohms. Pues bien, creo que ahora sí están todos los componentes. Esta resistencia que está acá eh, está puesta de tal forma que se pueda producir el flujo de corriente suficiente para activar este diodo LED cuando se aplican 5 voltios de salida en este dispositivo digital. Pues bien, creo que ahora sí es todo. Nuevamente les dejo las referencias en las que estoy basando este curso. Les agradezco mucho su atención y nuevamente, si les ha sido de utilidad este video, los invito a suscribirse, a compartir, a comentar para hacer crecer este canal. Les agradezco su atención y los espero en una siguiente sesión.